Queridos hermanos, una vez más les bendecimos en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Que la bendición del Padre y la gracia del Espíritu Santo colme vuestras vidas. Seguimos en nuestra caminata bíblica, esos alimentos que nos fortalecen, esa palabra que nos nutre, que nos da fuerza en tiempos de debilidad, que nos da luz cuando hay tantas tinieblas esparcidas por el mundo. Por eso hoy vamos a estudiar la palabra, un tema muy hermoso. Bendito sea el Señor. Para eso quiero leer 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, hasta el versículo 28, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, óigame bien, resalte esto, en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis, en memoria de mí. Resalte de nuevo. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Gloria a Dios, que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy el título del tema es En memoria del Cordero. El Señor está en esta escena que presenta Pablo. Pablo no estaba presente porque él no fue discípulo del Señor. Pero él dice, recibió del Señor a través de revelación. Algo que él vio en espíritu por revelación, fue testigo de algo que él no vio. Algo que él no miró. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios quiere que tú sepas, te la va a revelar. Y las cosas que no valen la pena, las cosas en las cuales no hay ningún, digamos, no hay un propósito, Dios, pues, ¿para qué? Te va a revelar algo que no tiene valor ante Dios, no te va a dejar bendiciones. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros, cada vez que nos reunamos, que formamos esa fe común. Por eso es necesario que la gente se congregue. Por eso hay pastores. Uno de los 5 ministerios es el del pastor. Hay el ministerio del maestro que enseña la palabra. Y hay iglesias, hay templos. ¿Para qué? Para que la gente se congregue, porque Dios es sabio. En la congregación nosotros formamos esa fe común. La Biblia dice en 1 de Juan 1:7 que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire todo lo que sucede cuando hay comunión, cuando hay unidad verdadera. Entonces, ahora unión no es con pinchazgo, unión no es estar ahí amalgamado así por razones distintas a las del Espíritu. Entonces Dios quiere que cada vez que nosotros nos reunamos, y no necesariamente tiene que ser en un templo, en cualquier ocasión en la cual nosotros formemos unidad, siempre en eso lo va a utilizar Dios, esa acción, ese tiempo de comunión, o sea, de unión común, para examinarnos. Él nos está probando. Entonces,
Por eso nosotros debemos hacer memoria de Él. Mire, dice aquí, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Haced esto cada vez que lo comiereis, en memoria de mí. Entonces Dios quiere, el Padre quiere que nosotros siempre hagamos memoria del Señor, que lo tengamos presente. La Biblia dice que amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu y con toda nuestra mente. Amén. Entonces, usualmente, el ser humano tiene memoria de los seres que ama, los seres que ocupan un lugar especial en su corazón, ya sea que estén presentes o estén ausentes. Y lo que recuerda de esa persona que ama son sus atributos más importantes de su personalidad. La gente son recordadas por las cosas positivas que dejaron, por las cosas que influenciaron a otros y lo encaminaron hacia la senda de la justicia, hacia algo positivo. Entonces, cuando la gente va al frente y está en este conocimiento de la palabra, es como la vaca que tiene la campana en el cuello. Ella no las llama, ni le da con el cuerno a las otras vacas y a los becerros. No, ella camina y la campana le suena. Esa campana hace que el oído de los otros becerros, becerras o vacas, no sé, la sigan, pero es porque oyó. La fe viene por el oír. Tú vas a caminar hacia el lugar donde tus oídos están oyendo, y en lo que tú oyes va a formar la fe que tú vas a tener, sea buena o sea mala. Entonces la gente generalmente es impulsada por las cosas que entran en su corazón, que llegan a su corazón, pero ¿por dónde entran? Por los oídos, por los ojos, por los sentidos. Entonces, es así. Tenemos que convertirnos en esa vaca de la campana, que sin hablar mucho, pero dejando un camino de ejemplo, puedan otros seguirte. Y ahora, ¿por qué te siguen a un lugar correcto? Porque tú no estás siguiendo tus propios pasos, ni estás improvisando un camino que tú lo estás haciendo. Simplemente estás siguiendo los pasos de Jesús. Ahora, escucha esto que le voy a decir. Tú siempre vas a recordar de las personas, las cualidades de su carácter, las experiencias compartidas con esa persona, o lo que ese ser amado, ese ser que tú recuerdas, ha hecho por ti y ha hecho por mí. Mire, fíjese usted que la Biblia dice que cualquiera que le dé un vaso de agua fría, fresca, cualquiera de los que sirven, no perderán su recompensa. Entonces, Dios se acuerda de aquel que te hace el bien, y sobre todo a la familia del Señor, como dice el apóstol. Lo que el hombre siembra va a recoger. Si tú siembras lo malo, no puedes recoger nada bueno. Entonces, todos nosotros tenemos a un ser amado. Ese ser que hizo por nosotros lo que nadie más pudo haber hecho jamás, por mucho que quisiera. Y eso fue darnos la salvación al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese ser amado que debemos recordar, no como una persona muerta, porque Él vive, Él está aquí. Y Él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Lo que tenemos que recordar es las cosas que Él hizo. Porque el Espíritu Santo, dice Jesús, le enviaré el Consolador, el cual les recordará todas las cosas que yo os he hablado. Entonces, Él, el Señor Jesús, nos amó primero a nosotros, nos defiende, pelea por nosotros. La mano del Señor, lo que pasa es que como son invisibles, tú no las ves, pero Él vive todo el día quitándote tropiezos, quitando de ti, extirpando relaciones que son perjudiciales, que son nocivas, que a la final se van a convertir en
en recuerdos amargos. Bendito sea el Señor. Entonces ese ser amado Jesús, ese es el que nosotros debemos recordar. Hacemos memoria de Él cuando nosotros por lo menos participamos en la congregación, en la comunión, en la Santa Cena, en el nuevo pacto del que ahora nosotros participamos. Estamos nosotros aprendiendo a través de Él y hacer las cosas mejor cada día. La Biblia dice que somos como la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que todo es perfecto el día y todo es claro. Y hay tres cosas, que es lo que pues yo no hablo de la Santa Cena, que es uno de los sacramentos de la iglesia. Yo quiero hablar de tres cosas que deben hacerse siempre en memoria del Cordero, en memoria del Señor, de Jesús. Lo primero que debemos tener y recordar de Él es su santidad. Debemos hacer memoria de su santidad, de la santidad del Señor. ¿Qué significa santo? Santo no quiere decir que anda con una cara pálida, no. Santo significa apartado para Dios, para los propósitos de su obra, de su honra, de su gloria. Entonces en el Salmo 30, versículo 4, dice: cantad a Jehová, vosotros sus fieles. Y mira cómo dice: celebrad la memoria de su santidad. La palabra santidad aquí, en hebreo, es la palabra Kodesh, que significa apartar para Dios, separar del mundo para Dios, para los propósitos de Dios. Aleluya. Entonces Jesucristo dio su cuerpo para que nosotros fuéramos santificados delante del Padre. Ahora, el Padre ya no nos ve bajo ese estigma del pecado original del huerto del Edén. Ahora Él nos ve santo, nos ve perfecto, nos ve puro a través de su Hijo. Jesús se puso en el medio. Jesús nos bañó con su sangre. Y entonces ya esa sangre cubrió el pecado. Ya el Señor no ve tu pecado. Ahora ve la sangre de Jesucristo su Hijo. Y no fue una sangre que apareció así de cualquier forma. Fue una sangre derramada con dolor. El Señor sufrió en el trono, el Padre viendo a su Hijo derramar cada gota de sangre por ti y por mí. Y el peor pecado que puede cometer el hombre no es fumar, no es beber, no es drogarse, no es robar, no es matar, es no amar a Jesús, es no reconocer ese sacrificio sublime, es no vivir para Él. Ese es el pecado imperdonable. Entonces, por eso hay que hacer memoria de su santidad. ¿Por qué? Porque ya Dios nos hizo santos para con Él. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿de qué santidad es esta? Esta es la santidad que se conoce en teología como la santidad posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nosotros somos santos ante Dios, porque Dios nos posiciona en un lugar de justicia. Hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa una santificación o una santidad posicional? Donde el Señor se pone delante de nosotros y entonces ya cuando el Padre ve a Jesús, recuerda al Señor en la cruz, Jesús termina diciendo: Padre, yo di mi vida por Él. Padre, sí, pecó, pero yo di mi vida por Él. Yo me puse por Él en el Calvario. Yo tomé su lugar en la tierra y ahora lo tomo delante de ti. Tomo el lugar de Él como intercesor, como mediador, como sacerdote. Me paro delante de ti para que tú lo perdones. Mira qué tremendo es esto de esta santificación. Entonces, ya nosotros somos santos. Eso es lo que quiere decir. Ya tú eres santo en el momento, porque santo significa apartado. Cuando tú vienes a Cristo,
aunque huela a ron, aunque huela a marihuana, aunque huela a jabón del hotel de una fornicación, no lo sé, aunque todo huela a tabaco de brujo, aunque huela al diablo. ¿Por qué? Porque la salvación es instantánea. Tú vienes a Cristo, te salvó. Al ladrón de la cruz le dijo, desde ya estará conmigo en el paraíso. Ya está listo. Eres salvo. Ahora, una cosa es salvación y otra cosa es santificación. La salvación es instantánea, pero la santificación es un proceso en el cual el Espíritu Santo opera en ti para limpiarte de cosas malas, de malos hábitos, y donde tú tienes que colaborar con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Espero que me esté entendiendo. Entonces, ¿qué significa una santificación posicional? Significa que tú eres santo por obra de Jesús, que tú no hiciste nada para obtener esa santidad, esa santificación. Solamente lo único que tenía que hacer es creer en el sacrificio de Jesús. Fuimos justificados a través de su santidad. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ve así. Santo, santo, santo por Jesús. Recordamos, nos ve solamente con aceptar que Él no merecía el pecado, que los culpables somos nosotros. La Biblia dice en el libro de Job que el que diga pequé y el pecado no me aprovechó y pervertí lo recto, dice, su vida se verá en luz y será librado de perecer. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fuimos justificados por la fe. Es por fe. Mira, aquí nadie se va a salvar por obra. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice en Efesios. Que no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo divino. A nosotros es gratis, pero para Dios le costó mucho. Le costó la vida de su Hijo. Y a Jesús le costó sufrimiento, dolor, desprecio, látigos, varazos, una corona de espinas, 3 clavos en su cuerpo que traspasaron sus huesos. Entonces Dios quiere que cuando nosotros nos reunamos, recordemos ese sacrificio de Jesús. Entonces esa es la santidad posicional, amado hermano, amada hermana. Todos los que están ahí conectados, los bendecimos en el nombre de Jesucristo, y los que se van a conectar. Ahora viene esta otra santificación, que es la que yo quiero hablar, también para engrosar o para formar el aderezo de este tema. Necesito hablarte también de la santificación o de la santidad progresiva. Y esa es la santidad en la que nosotros trabajamos, tenemos que trabajar, es la santidad en la que nosotros debemos procurar. Esa es la santidad que nosotros debemos mantener en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Es la santidad que nos mantiene sin manchas y sin arrugas delante de Dios, y que nos va a ayudar a que seamos tenidos por dignos de escapar, como dijo Jesús en el libro de Lucas, dignos de escapar. Paz y también la santidad, buscarla. La santidad posicional, tú no la buscaste, la recibiste como un regalo, pero la santidad progresiva tienes que buscarla. La paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces es progresiva. Bendito sea el Señor. Entonces debemos hacer memoria de su santidad. Acuérdese, el Señor es santo, 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 muy santo, extremada, infinitamente santo, perfectamente santo. Tenemos que hacer memoria también. La segunda cosa de la que yo te aconsejo, como pastor, como hombre de Dios, como hombre del altar, es que debes hacer, y yo también debemos hacer memoria del sacrificio del Señor. Vamos a ver. Isaías 53, versículo 3 al 5. Dice así, hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Vean, no lo valoraron. Y hay gente ahora que no valoran el sacrificio del Señor, no estiman al Señor. Versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Aleluya. Tenemos derecho a la sanidad, a la salud, porque la salud es un derecho de los hijos de Dios. Y dice así, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, no fue por... Mira, ¿qué quiere decir el profeta aquí? Que dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como queriendo decir, bueno, se los ganó él. No. Y el versículo 5 aclara, mas él herido fue por nuestras rebeliones, no por la de él. Todo el mundo murió en la cruz antes y después de Jesús por su propio pecado. El único que murió por lo que nunca hizo fue Jesús. Entonces dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué rebelión? Rebeldía, rebelarse contra la voluntad de Dios. La gente es rebelde. Dios le dice ora y no ora. Dios le dice santifícate y no lo hace. Dios le dice que haga algo y no lo hace. Rebelión es rebelarse contra una autoridad. Molido por nuestros pecados. Mire, lo molieron. O sea, usted ha ido a la carnicería cuando hay una libra de carne y usted la manda a moler. Así mismo quedó Jesús, molido. Era una cosa colgando. Dice la Biblia que no tenía apariencia, que no parecía un ser humano. Era una pelota de carne sangrienta, con fibras y pedazos de tela, de piel colgando en la cruz. ¿Cómo tú no vas a entender lo que papá hizo por nosotros? Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Con nuestra paz. El castigo de nuestra paz, ¿qué quiere decir? Que para que nosotros tengamos paz a través de él, con Dios, él pagó el precio. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Se hizo una llaga. Y por esa llaga nosotros fuimos curados. Yo pienso que Isaías 53, que habla del sacrificio de Jesús, pero sobre todo Isaías 53, versículo 3 al 5, debe ser un texto bíblico, debe ser algo que nunca debemos olvidar. Jamás debemos olvidar. Y si usted se le está olvidando lo que el Señor hizo, lea Isaías 53. 3 al 5. Si usted se está insensibilizando respecto al sacrificio doloroso del Señor, venga a Isaías 53, 3 al 5. Yo te lo recomiendo. Alabado sea el Señor. Mire, y siempre lo veo así. Cuando una persona tiene conciencia y es sincero consigo mismo, y pone su mirada y su mente allá en el Calvario y ve a ese personaje morir, ve al Señor derramar hasta la última gota de sangre. El Señor, sus pulmones se llenaron de sangre. Sus pulmones llenos de sangre y de líquido le impedían respirar. Jesús sufrió una agonía. ¡Qué agonía tan terrible! En 6 horas colgado de la cruz. ¡Qué agonía! La agonía de la persona que se va de esta tierra en pecado. La agonía que va a sufrir el perdido en los fuegos del juicio, del infierno, del lago de fuego. Él pagó ese precio por ti. Tú no tienes que irte al infierno. Nuestro hermano mayor, Jesús, nuestro Redentor, nuestro amigo, nuestro Rey y Señor, nos dio la bendición de mirar a través de su sacrificio que nosotros estamos aquí, no porque lo merecemos, sino por lo que Él hizo por nosotros.
Él es el que merece ser recordado todos los días. Yo veo personas, predicadores, gente del altar o gente de la política o de la farándula. Lo que hablan es de ellos, lo que han logrado, lo que han hecho. O sea, toda su agenda, su exposición gira alrededor de lo que ellos son, de lo que ellos han logrado. Pero yo no veo a esta gente dándole gloria a Dios por lo que tienen. Entonces, hay que hacer memoria de Él, de ese sacrificio, de todo lo que nuestro ser amado hizo por nosotros, toda su obra por el pueblo, ¿quién es el cuerpo del Señor? ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, es la extensión de Cristo en la tierra. Alabado. Entonces, toda su obra, todo lo que Él hizo por el pueblo, por la iglesia, por su cuerpo. Recordemos cuando nos pasen cosas terribles, cuando lleguen momentos de tinieblas, de oscuridad, de persecuciones, tiempos de paupentividad, tiempos de enfermedades, de problemas sentimentales, o de cualquier carácter, o de cualquier índole, en cualquier momento de dolor o de angustia, que Él ya llevó sobre sí todas esas cosas. Hay gente que piensa que están sufriendo o que están pasando por la prueba impasable, que nadie ha pasado por allí. Pues déjame decirte que hace más de 2000 años por allí, por donde tú estás pasando, pasó Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Él pasó por allí, antes que tú. ¿Para qué Él pasó por allí? Para entenderte, para que cuando tú estés en esa situación en la que Él estuvo, Él ya sabe lo que se siente. Él sabe lo que es ser rechazado. Estaba en el vientre de María y entonces estaban diciendo, José, que era un cuerno, me voy porque esta mujer me montó los cuernos. Ni siquiera se había formado y ya lo estaban rechazando. No había lugar para él cuando María estaba ya en su momento de parto. Dice que todos los mesones, o sea, las posadas estaban ocupadas. ¿Sabe por qué estaban ocupadas? No había lugar para ellos, porque eran tiempo en que se celebraban actividades festivas en Israel, en Jerusalén sobre todo. Todos los hoteles estaban ocupados y no había lugar para ellos. Y tuvo que nacer en un pajal de animales, en un pesebre, entre burros, asnos, bueyes. Ahí nació su majestad el rey. Ahí nació el verbo de Dios. Nació en un pajal de animales. ¿Quién quiere un pajal de animales? Un pajal es nada. Un pajal es paja seca. Ahí, cuando tú vienes a Cristo y le abres la puerta de tu corazón, Él no se va a conseguir precisamente un palacio, se va a conseguir un pajal de animales, pura paja. El pecado es paja, los vicios son paja. Y Él entra ahí, quita la paja y te hace de ti un edificio, morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, Él sabe lo que es ser rechazado, lo que es ser cambiado por algo que no vale. ¿Tú sabes qué hicieron cuando Pilato le dijo, le suelto a Jesús o a Barrabás? No, suéltanos a Barrabás. Soltaron a Barrabás antes. Prefirieron un ladrón a un guerrillero porque era guerrillero. Fue acusado de sedición y de revolución y de crimen y asesinato. Y el inocente cordero lo dejaron allí. Entonces, Él pasó por lo que tú has pasado o vas a pasar. Todo Él lo vivió. Él fue experimentado en todos los quebrantos. Él nos comprende. ¿Sabe por qué nos comprende? Porque Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos, dice Pablo al libro de los Hebreos. Entonces, amados, hagamos memoria de su sacrificio para que siempre tengamos la actitud de gratitud en cada situación,
en cada momento de la vida en que nosotros estemos viviendo. Bendito sea el Señor. Lo que te va a sacar de esa posición a una posición mejor es tu actitud de gratitud. O si no te saca, te va a hacer tan fuerte que vas a vivir un círculo inmediato, tú y Dios, como pasó con Jeremías. Casi todos los años de su vida lo pasó preso, metido en cisterna, en pozos. Lo echaron un día en un pozo de agua para que se ahogara, pero no había agua, solo barro, y los barros le llegó hasta arriba, hasta las rodillas. Y ahí tuvo días, semanas, meses, y ahí tenía que hacer sus necesidades, y ahí le tiraban los panes, ese hombre. Y llegó a decir en el libro de Jeremías capítulo 20, versículo 7 en adelante, dijo, yo no voy a hablar más de ti, porque cada vez que hablo tu palabra, cada vez que profetizo, la gente me persigue. Tu palabra ha sido afrenta para mí. Yo dije, no me acordaré más del Señor, ni voy a hablar su palabra. Pero dijo, no obstante, había como un fuego metido dentro de mis huesos. Traté de sufrirlo, de soportarlo, de vencerlo y no pude, porque Dios fue más fuerte que yo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. ¿Pero seducido a qué? A perseverar en medio de la prueba y de la crisis. Hay gente que te seducen a hacer lo malo. Satanás te va a seducir a intoxicar tu cuerpo con cosas intoxicantes, con cosas dañinas. Él va a querer intoxicar tu corazón con pornografía, con basura, con adulterio, con inmoralidad. Pero el Señor quiere que tú te santifiques. Alabado sea el Señor. Entonces, hagamos memoria siempre cuando estemos en cualquier situación de la vida. Pablo dijo, he sabido glorificar al Señor, sea cual fuere mi situación. Sé vivir en la escasez y en la abundancia, y en todo honro y glorifico a mi Señor. Cuando tengo abundancia, alabo a Dios. Cuando tengo escasez, alabo a Dios. Cuando estoy libre, alabo a Dios. Cuando estoy preso en las mazmorras, cuando estoy en el Sanedrín, cuando estoy allá en el pretorio que me están dando latigazos y varazos, alabo a Dios. Cuando Pablo y Sila entraron en la cárcel de Filipo, entraron alabando a Dios, sus espaldas destrozadas, chorreando sangre, pero adoraron a Dios. Y los presos lo oían, y a medianoche hubo un terremoto, un temblor, se abrieron las celdas, se abrieron las cárceles, se cayeron las cadenas y fueron libres, aunque estaban dentro de la cárcel, porque ellos no se escaparon. Pero ¿quién era el que estaba preso? Más el carcelero se convirtió esa noche, lo bautizó el Señor, y Pablo lo bautizó con toda su familia y se convirtió. Allí nació la iglesia de los filipenses. No nació en un carnaval de emociones agradables, nació en un tiempo de dolor para el apóstol Pablo y Sila. Sigo. Lo que quiero que sepa también, debemos hacer memoria de su nombre. Salmo 45, versículo 17. Me quedan como 15 minutos para terminar. Salmo 45, 17. El Salmo 45 habla de Jesús, de que es el más hermoso de los hijos de los hombres, el valiente, que ciñe su espada en el muslo. Salmo 45, 17 dice, haré perpetua la memoria de tu nombre, porque ese es el Salmo, habla de Jesús. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Pero ¿qué dice Dios? Haré perpetua la memoria de tu nombre. El Señor, cuando Él resucita, nos dio autoridad y dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Universalizó su nombre. Y el Padre, en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se humilló hasta lo sumo. Por lo cual el Padre también le exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que sobre todo nombre, nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor.
para gloria de Dios. Entonces, hay que hacer memoria de su nombre. Alabado sea Dios. Cuando la gente vea todas las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros, que ha hecho en nuestro entorno, su nombre será exaltado, como dice el Salmo 137 y el Salmo 126. Son dos salmos que para mí tienen un valor especial, y para mí, para José Ramírez, dice así. Entonces dice así, Salmo 126. Cuando haga Jehová volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces dice aquí, versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Grandes cosas. El mundo va a entender que desde que lo conocimos han sucedido cosas. De repente no estamos como deberíamos estar, pero estamos mejor que como estábamos antes. Bendito, y vamos de gloria en gloria y de poder en poder, y veremos a Jehová en Sión, dice el salmista. Entonces, cuando la gente vea lo que Dios ha hecho en nosotros, no solamente lo que nosotros decimos, sino lo que la gente vea, que sean testigos de que no estamos hablando cuentos, de que hay fruto, que nuestras ramas no están secas, que nuestras ramas no están como las ramas de la higuera cuando Jesús tenía hambre, que tenemos frondosidad, que tenemos ramas, que tenemos hojas verdes que nunca caen, porque estamos plantados junto a corrientes de agua y damos fruto al tiempo que tenemos que dar. Este es el tiempo de dar fruto. Una sola cosa glorifica a Dios Padre, que llevemos mucho fruto. La gente glorificará a Dios por tu fruto o blasfemará su nombre por tu fruto. Tú eres encargado de dirigir la alabanza a Dios, la adoración a Dios o la blasfemia a Dios de acuerdo a tu propio fruto que estés dando. Gloria al Señor. Entonces, dentro de lo que implica eso de lo que estoy hablando, de hacer memoria de su nombre, está también la labor, ese trabajo arduo espiritual de instruir a nuestros hijos en quien Dios, su poder, sus obras, en quien es Él, enseñarle, como dice la Biblia, instruye a tu hijo en sus caminos y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, no importa dónde estén. Así estén como el hijo pródigo, haciendo diablura, haciendo marramucia, y terminará en un chiquero. Sí, Dios hasta lo permitirá que termine en el chiquero, pero del chiquero lo levantará Dios y lo traerá convertido a casa. ¿Por qué? Porque lo que tú sembraste en ellos, y si tú los ataste a la obra de Dios, no hay diablo que te lo arrebate. Entonces, debes hablarle, como dice la Biblia. Moisés se lo dijo, enseña a tus hijos, a los hijos de tus hijos, en los dinteles de las casas, en las ventanas, en los postes, ahí en la filactería. Filactería eran unas cosas donde tenían una pequeña volúmenes de la ley, la tenían o en el cordón de su cintura o la llevaban en la frente. ¿Para qué? Para recordar la palabra de Dios, recordar quién es Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces se tiene que instruir a los hijos en las cosas, en el poder de Dios, hablarle que el Dios no es un cuento, Dios es una persona. Y hablarle a ellos de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y su nombre será recordado por todas las generaciones. Tu hijo se lo dirá a su hijo. El hijo de tu hijo se lo dirá el hijo de tu hijo. Y así seguirá la gloria de Dios caminando entre las generaciones. Entonces, cuando nosotros hagamos esto va a suceder. Lo que Dios nos promete. En el Salmo 45, versículos 10 y 11, que dice, oye hija, y mira diciéndole a la hija, oye hija, y mira, e inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y la casa de tu padre. Mira lo que dice el versículo 11, y deseará el rey tu hermosura, hablando de la hija, e inclínate a él, porque él es
tú, Señor, diciéndole a la hija. La Biblia dice que las hijas nuestras son como la esquina labrada de un palacio, y los varones son como el árbol de oliva verde plantado dando fruto alrededor de nuestra mesa. Nuestros hijos tienen un destino profético. La Biblia lo dice en Joel 2:28, que en los últimos días derramaría de su espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían. Tienen un destino profético, tienen un destino marcado por Dios a través de esta promesa. Pero tú eres el que te encarga de endosarle el cheque para que cobren la promesa de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, en este salmo, el Salmo 45, léalo todo, es hermoso. El Señor habla de su amada. Cuando Él habla, su hija, mi amada, ¿quién es la amada del Señor? La amada es la iglesia. Cada uno, ¿y qué es la iglesia? La iglesia se comprende en todos los hombres en el mundo entero y mujeres de todos los tamaños, los colores, las razas que vienen y adoran al Señor y han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Entonces, proféticamente está hablando Dios de la iglesia. Desde allá, desde los tiempos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Entonces, Él habla que nosotros nos olvidemos de dónde venimos. Léalo. ¿De dónde venimos? ¿De dónde tú vienes? Yo vengo del mundo, tú vienes del mundo. Uno de las drogas, otro de la brujería, otro de la hechicería, otro del asalto, del robo, del atraco. Otros salieron de las cárceles. Bueno, tú otro del homosexualismo, otro de la promiscuidad. Dice, olvídate, quiere decir, olvídate de donde viniste, de las memorias del pasado, de cuando estaba en Egipto o en el mundo, de los placeres y las glorias de Egipto o de los dolores que nos causaron en Egipto. Porque Israel, el pueblo comía y se alegraba en Egipto, pero eran esclavos. Pero como comían, también le caía el látigo del mayoral encima. Entonces, Egipto te da dos cosas, te engaña, te pone el plato como la mosca que venga y después que está allí, te da con el matamosca y te da. En Egipto no hay bendición. Si hubiera habido bendición, Dios lo hubiera bendecido en Egipto. Lo sacó de Egipto. Dios quiere que tú salgas de Egipto. Tu mentalidad no puede estar en Egipto. Lo que hiciste, lo que fuiste, fue bueno o fue malo, olvídate. La Biblia dice en Isaías, no traigáis a memoria las cosas pasadas. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas, dijo Jesús en Apocalipsis. Pablo dijo a los corintios que el que está en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron y aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tienes que olvidarte de Egipto? Tienes que olvidarte de Babilonia. Tienes que olvidarte de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué es Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra habla de ese sistema de perversión sexual, de esos amores y esas aventuras prohibidas y bastardas. Vea cómo está la música esta sucia. Vea esta música asquerosa. Estas champetas, estas bachatas del diablo, estos reggaetón, y usted ve a esas mujeres semidesnudas, remeneándose como el diablo. Sal de ahí. Sal de ahí, saca a tus hijos de ahí. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo a Israel, saca que los voy a libertar. ¿Sabe qué dijo Faraón? Sí, váyanse, pero déjame a tus hijos. No le dejes tus hijos al diablo. No le dejes tus hijos al faraón. No dejes a tus hijos con el teléfono. No dejes a tu hijo con esto. No lo dejes, porque ahí está la perversión. Supervísalo. No lo abandones, no lo dejes solo. No cometas errores que hemos cometido tanta gente que cometieron con nosotros. No podemos seguir repitiendo el libreto de dolor, de fracaso. Entonces, además, Dios dice de que hay que olvidar el mundo y los placeres del mundo. Porque el pueblo de Israel, estando en Egipto, cuando se le puso el caldo caliente, dijeron, ¿cuántas ollas con carne teníamos en Egipto? Vean, todavía estaban añorando y deseando las carnes y las ollas de Egipto.
Entonces, tenemos que olvidarnos de eso. Si hay algo que te asocia al pasado, al pecado, quítalo, rómpelo, échalo fuera. Si fuiste librado qué sé yo, de la borrachera, no tengas botellas de adorno en tu casa, porque el día que estés como Pedro Infante volando bajo, vas a terminar bailando solo y hablando solo. Y al otro día con una panela de hielo en la cabeza y vomitando. Olvídate, no le des lugar al diablo. Si a ti hay gente que te incitaban a hacer lo malo, corta con ellos. Aléjate de ellos. Es mejor. Es mejor. Entonces, más bien hay que huir de las tentaciones. No las busques, no las programes, no las desees. Y escapar por nuestras vidas. Tenemos que escapar. Si ya nosotros salimos del mundo y ya nosotros espiritualmente subimos a la presencia, con Cristo estamos sentados en regiones superiores, en las regiones celestiales, dice la Biblia. Entonces, si nosotros subimos al monte de Dios, no volvamos atrás, no volvamos. La Biblia dice que el que esté en la azotea no descienda ni por la capa, ni por nada. No descienda si Dios te subió. No miremos atrás, como la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal y se murió y está en el infierno de cabeza por haber desobedecido a Dios. Entonces el enemigo nos va a poner en la mente esa proyección retrospectiva, esa proyección del pasado. Y cuando tú quieres dibujar tu presente de gloria, entonces él te mete el chip del pasado. Entonces tú, en vez de pintar un lienzo de colores de gloria y de nueva vida, comienzas a cambiar el panorama en gris, lágrimas, me acuerdo. Olvídate de eso. Olvídate. No dejes que el diablo te traiga el pasado a tu mente. Porque tu pasado Dios lo arrojó en el mar y nunca más se acuerda de él. Porque tú tienes que acordarte. Te va a hablar de los placeres del pasado. Mucha gente te van a decir que desde que tú estás en la iglesia ahora las fiestas no son iguales. Porque ya no hay nadie que baile con el perreo como tú o como él. Que baile con el diablo, pero contigo no. ¿Por qué? Porque en el mundo el diablo lo que te quiere para hacer un equipo del mal, para formar esa maquinaria de pecado. Porque el hombre es la materia prima del infierno. Sin el hombre el diablo no puede trabajar. Ve, escucha. Entonces, el diablo te quiere allí. No porque te quiera, no porque te necesita. Es que tú eres importante para cumplir la agenda maligna de Satanás. No te conviertas en un embajador del infierno, en un propulsor o en un dispensador de los fuegos del infierno. Escapa por tu vida. No miremos nunca atrás. El enemigo te va a poner, esa gente te va a poner para que tú recuerdes el pasado y termines queriendo regresar y te olvides de la obra de Dios. Esa obra que ya Él hizo por nosotros, que tú pierdas la memoria, que tú lo saques de tu memoria. Y si logramos dejar todo atrás, el Señor va a hermosearnos. El Señor deseará nuestra hermosura para Él, pues nosotros seremos hermosos para Él cuando no estemos maquillados con el pasado, cuando no estemos perfumados con los placeres de Egipto. Como dice en Proverbio, aquella mujer prostituta que tomó a aquel muchacho insensato y le dijo: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, porque el esposo salió, se llevó la bolsa y no viene todavía, va bien lejos. Nos queda tiempo para llenarnos de amores, porque yo arreglé mi cama, le puse cordoncillo de Egipto y lo perfumé con canela. Los perfumes del pecado. Gloria al Señor para siempre. Los perfumes del pecado. La mayor victoria del cristiano, ¿dónde está? No está en tus manos, no está en tus pies, no está en el corazón, está en tu mente. Allí está tu victoria, en tu mente. No hagamos memoria de nuestros errores. ¿Por qué?
porque solo nos vamos a torturar, nos vamos a hacer daño nosotros mismos, nos vamos a autoflagelar. Dios nos da una salud mental, nos da una higiene mental. Él aplica una praxis en tu mente que te va a desintoxicar, que te va a sanar totalmente. Una mente sana siempre va a ver la gloria de Dios. Una mente que está enferma, que está herida, nunca va a ver la mano de Dios, el favor de Dios en su vida. Cuando una persona le da su mente a Dios, Dios lo perdona, Dios lo sana y lo limpia. ¿Desde dónde? Desde su mente. Pablo fue un asesino cuando era Saulo, el perseguidor de la iglesia, pero en 2 oportunidades defendiéndose ante los líderes de Jerusalén, el Sanedrín, lo que es para nosotros la Corte Suprema de Justicia. Él dijo, yo fui esto, esto y esto, y asolaba a la iglesia y a los que seguían al Señor, más de nada tengo mala memoria, más de nada tengo mal. No tenía nada de qué reprocharse porque él sabía que el Señor lo había lavado, limpiado y perdonado. Más de nada tengo mala conciencia. Él no tenía una mala conciencia, la tenía lavada por la sangre de Cristo. Entonces, ya nosotros fuimos hechos nuevas criaturas. Y Él nunca nos va a acusar. El que nos acusa es el diablo. Lee Apocalipsis capítulo 12 para que te vea. Y fue echado fuera el acusador de los hermanos que lo acusaba delante de Dios día y noche. Él nunca te va a acusar. Así que deshágase ahora mismo de toda culpabilidad, de todo complejo de culpa, de todo sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque ya Dios te perdonó y olvidó tu pecado. De lo único que nosotros que hagamos memoria es del buen nombre del Señor al hacernos nueva criatura, al pagar un precio por nosotros. De eso es que tenemos que acordarnos, no de donde Dios nos sacó. Por supuesto que generalmente es bueno recordar de dónde Dios nos sacó, en el sentido para que sepa que está donde está, porque Dios te sacó de la basura, como dice la Biblia, que Dios levanta al pobre del muladar de basurero, y lo hace sentar junto a los príncipes de Israel. Lo tercero es que debemos hacer memoria de su justicia. Dice la Biblia que Él es justicia nuestra. Vamos al Salmo 71, versículo 18 y versículo 19. Dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad, las generaciones futuras, y tu potencia a todos los que han de venir. Óigame. Y tu justicia, mire, tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Solamente por la obra del Señor, por la obra que Jesús hizo, por la obra de Cristo, nosotros estamos justificados y somos justos delante de Dios. Dios es nuestra justicia. Él es el que nos justifica. Por lo que nosotros debemos hacer siempre memoria de su justicia. Nosotros no podemos, por nosotros mismos, por nuestros propios medios, hacer justicia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nuestras obras, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Solo Él es la justicia nuestra. Dice que nuestra justicia delante de Él, nuestra propia justicia, son como trapos de inmundicia. Y yo quiero decirle a ustedes, trapos de inmundicia para la antigüedad eran las toallas sanitarias que las mujeres hacían de trapos en los tiempos de su menstruación. Cuando hay gente que se justifica a sí mismo, que no sea a través de la justicia de Cristo, eso es lo que es. Un trapo inmundo delante de Dios. Pero Jeremías también habló. Jeremías 23, versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. Mira cómo llamarán al Señor. Jehová, justicia nuestra. Yo estoy hablando de que hay que hacer
memoria de su justicia. Bendito sea el Señor. Entonces mucha gente pelea por ser justa delante de Dios, pero olvidan que lo que nos hace justos delante de Dios no son nuestras obras, no son las obras del hombre, que es más bien tomada como una soberbia, como la justificación, como especie de una apología del pecado y de la soberbia delante de Dios, sino más bien lo que nos hace justo delante de Él es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, debemos hacer memoria siempre de su justicia. Filipenses capítulo 3, versículos 7, 8 y 9 dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, mira el concepto que Pablo tenía, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Mira como dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto está sencillo y esto está claro, que debe entenderse. No podemos nosotros mismos hacer nuestra propia justicia. Y en ese error caen los fariseos. Ahí fue donde cayeron los fariseos. El fariseo oraba. Dice la Biblia, Jesús dijo, oraba consigo mismo, hablaba con él mismo. Oh Dios, mira, yo diezmo, yo ofrendo, y yo no soy como este bandido que está aquí, pecador. Y dice que el publicano, el pecador, aún le daba vergüenza mirar el cielo, ni siquiera levantaba el rostro y dijo, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús le dijo a los discípulos, ¿quién cree que se fue justificado a su casa? El publicano, que reconoció su pecado y fue justificado por el Señor. El que confiesa su pecado y se aparta, que lo confiesa a Dios, alcanzará misericordia. Pero el que lo encubre nunca prosperará. Entonces, uno puede hacer buenas obras y que no es malo que tú hagas buenas obras porque el buen árbol da buenos frutos. Pero eso no es la forma de hacerse justo delante de Dios. Si tiene valor y si tiene, dice la Biblia que los hombres alaben a Dios a través de vuestras buenas obras, de vuestra digamos, testimonio y de que evidencia que tú eres de Dios, que comparte tu pan con el hambriento, al desnudo lo cubres, todo eso. Entonces, que visita a la viuda en sus tribulaciones, al huérfano. Entonces, la contraseña para entrar en el... Mire, cuando una persona va a entrar en el Facebook, va a entrar en el... ¿Cómo se llama? En cualquier cosa de esto, en embeleco de esta tecnología, en el email. Tú pones tu nombre y te piden una contraseña, porque si no cualquiera puede entrar. Aquí se necesita una contraseña para poder entrar en esa página. Igual, allá cuando metes la tarjeta en el cajero automático, entonces tú tienes que digitar una contraseña, unos números, y entonces te da el dinero. Si no, la operación no se efectúa. Asimismo, uno va a entrar a un cuartel de noche y le piden el soldado, el centinela, le dice alto santo, santo y seña. Tú tienes que darle la seña, tienes que dar esa contraseña. Asimismo, la contraseña para entrar en el cielo es decir, Jesucristo, justicia nuestra, porque Él ya lo hizo todo por mí. Esa es la contraseña. Jesús, mi justicia. Y el ángel te va a preguntar en la entrada al cielo, ¿y tú quién viene? ¿Quién eres tú? Soy un redimido. ¿Y cómo si tú eres injusto? No, Jesús es mi justicia. Por supuesto que esto no va a suceder, pero yo lo estoy diciendo a manera de engrosar un poco la idea de lo que yo quiero decir. Ya Él lo hizo todo. Dice la Biblia que en Cristo, Pablo dice que en Cristo estamos completos, no nos falta nada. Y es grande. No solamente que el Señor es justo, sino que es grande y es perfecto. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, si en el cielo ya pagaron por nosotros, ya pagaron el precio, pagaron el cuadrante, pagaron la deuda, fue saldada, ¿por qué vamos a estar nosotros queriendo pagar nosotros mismos aquí en la tierra si ya Cristo pagó? Hey, entiéndame bien, si usted hace lo malo, la Biblia dice que lo que el hombre siembra va a recoger. Si una persona se metió en un fraude y terminó denunciado por alguna víctima de estafa, usted va a terminar en una corte, usted va a terminar en una fiscalía y posiblemente va preso. Yo no estoy hablando de eso. Las acciones de los hombres determinan a dónde van, qué vida van a tener. Entonces, el que se ponga a hacer sus propias obras para hacerse justo delante de Dios es como si tomara por inmundo el sacrificio de Jesús, la obra de Jesús y la sangre de Cristo. Es como decir, no me sirve, este jabón no me lava la ropa, esta lejía no me cura, no me lava, esta lejía roja del Calvario, no, hay que hacer algo, esto no es suficiente, que reprendo al diablo, dice la Biblia, consumado es, dijo Jesús. En otras palabras, Padre, lo pagué todo, no debe nada el hombre. De aquí en adelante todo el que venga a ti en mi nombre, recíbelo, porque yo soy el camino a ti. Bendito sea el Señor. Isaías 41, versículo 4, dice así. Ahí a Jacob lo llaman gusano. Gusano de Jacob. Pero lejos, no era un insulto. Se lo busca. No voy a decir que, ay, el pastor, ¿de dónde sacó eso? De la Biblia. Isaías 41, versículo 4, miren, oiga lo que dice. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones por el principio? Yo Jehová, el primero, yo mismo, el postero. Pero mira cómo dice. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Óigame, al justo. Del oriente al justo. Israel en el oriente del mundo. Y ahí estaba el justo de los justos. Y lo despertó de entre los muertos al tercer día. Resucitó. Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones. Hablando de Jesús. Y también hablando de Israel. Pero escuche esto. Y le hizo enseñorear de reyes. Lo entregó a su espada como polvo. Como hojarasca. Que su arco arrebata. Ahora escuchen todo esto. Cuando el Señor habla de Jacob, le dice el versículo 14, no temas, gusano de Jacob. Cuando la Biblia llama a Jacob gusano, no era un insulto, es una verdad. Yo le voy a decir por qué. Porque un gusano tiene más clara su identidad que mucha gente. Escúchame, el gusano sabe que aunque hoy se esté arrastrando, después va a volar. ¿Por qué? Hay un gusano que llaman oruga. Hay un gusanito que es como de algodón, una cosa así, de cera. Es un gusanito. Y llega un momento que ese gusano se detiene en su arrastrarse. Se arrastra por los suelos, se arrastra por las ramas, por las hojas. Esa es su manera de moverse, arrastrado. Hasta que llega un momento que se produce por obra de la naturaleza, que es sabia porque Dios le entregó la facultad. Se detiene y llegó el momento de una metamorfosis, o sea, un cambio de forma.
Y él se detiene allí y hay un proceso. Por fuera está preparándose la metamorfosis, pero dentro de ese capullo está sucediendo algo que se llama metanoia, que es un cambio interno. Vete, ese capullo es lo externo. Es necesario que la gente cambie exteriormente, que den apariencia de una gente de Dios, pero también debe haber un cambio por dentro. Hay gente que creen que no, Dios mira nada más el corazón, Dios también mira lo de afuera, porque lo de afuera muchas veces es reflejo de lo que hay adentro. Si una gente tiene un funeral en el corazón, por fuera está vestida de negro, por fuera tiene tristeza, nada la alegra. Entonces ahí, ese gusano se detiene. Se acabó el tiempo de su miseria, de su vergüenza, de su estigmatización de la naturaleza y de los hombres. Y comienza a romperse. Ese capullo era como una especie de una fortaleza de la cárcel, de la prisión que tenía a este ser, este insecto. Y comienza a abrirse. Y la gente piensa que va a salir otro gusanito y lo que sale es una ala de colores. Y después sale la otra de colores. Y de adentro de aquel capullo donde había un gusano feo, arrastrado, humillado y humillado, comienza ahora a salir una mariposa hermosa, de muchos colores. Empieza a volar entre las mejores flores, a oler los mejores olores y fragancias de los jardines más hermosos, hasta de los reyes y los palacios. ¿Y usted cree que esa mariposa, cuando pasa cerca donde está el capullo, va a querer meterse dentro de ese capullo, volver a ser el gusano miserable que se arrastraba? No, es más, ni siquiera vuela, nunca más donde dejó el capullo. No regreses al capullo, no regreses, sigue volando, no como mariposa, vuela como ala, como águila. Tú eres águila de Dios, comienza a volar. Dios es maravilloso, Dios es hermoso, Dios es maravilloso. Lo que somos se lo debemos a Él, lo que tenemos se lo debemos a Él, y donde vamos se lo debemos a Él. Entonces tenemos que hacer memoria de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Tenemos que hacer memoria de lo maravilloso que es Él, de lo que tenemos. Tenemos que hacer memoria de su santidad, de su nombre, de su justicia. Tenemos que hacerla. Para concluir, entonces cuando nosotros nos reunamos a tener coinonía, a tener comunión, Dios quiere que hagamos memoria de Él. Que sepamos que la reunión es por Él, que cuando se canta un cántico, valga la redundancia, en el altar, es por Él y para Él, no es para los aplausos de la gente, no es para el artista, no es para el cantante. Que cuando se predique la palabra es por Él y para Él, que la gloria es de Él. Tenemos que recordar eso. Recuerda su santidad, recuerda su nombre. Haz memoria de su santidad, memoria de su nombre, haz memoria de su justicia. Recordemos siempre su santidad, su nombre, su justicia, y apliquemos esa memoria y apliquemos su justicia, su santidad y su nombre a nuestra propia vida. Ya Jesús nos hizo justos delante de Dios. No se puede justificar delante de Dios con obras humanas a nadie. La única justicia que debemos buscar es la que se deriva a través de la fe en Él. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, te bendecimos por esta palabra. Pedimos que corra, sea glorificada, activa, Señor, esa mentalidad, que recuerde tu santidad, que haga memoria de tu nombre, que haga memoria de tu justicia, que por esa justicia tenemos entrada entre los benditos por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, así que hagamos memoria del Cordero, hagamos memoria del Señor. Dios te bendiga, hasta la próxima.